Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estábamos por hablar del tema de la deducibilidad de las ONGs, que es todo un asunto. Todo un asunto. Pero aguántame tantito porque también estábamos hablando en el corte del tema de que ya llegó el dictamen. Exacto. El dictamen de la reforma que pretende el gobierno, la presidencia, en materia electoral. Déjame aprovechar el viaje para agradecerle al doctor Jorge Alcocer, que nos envió el dictamen, que lo comentamos más temprano, este dictamen, y fue a la 1:20 de la mañana que se entregó, y a la 1:30 de la tarde tienen que sentarse así de rápido, ¿no? Todo rápido. Todo rápido y todo Bueno, mal. lo que nos dice el doctor Alcocer, y ya tú también tienes observaciones al respecto de este dictamen, es que eliminaron el límite inferior para regidores en cabildos municipales de 7. Dejaron el tope de 15 regidores. Ese es el único cambio importante. Hay cientos de municipios con menos de 7 regidores. Si ese es el número mínimo, habría un incremento importante en el número de regidores en esos municipios. Por eso hacen ese ajuste y quitan el mínimo de 7 regidores, dejando el máximo de 15 regidores. El problema lo provocó, dice Alcocer, la ausencia de análisis y estudio en estas iniciativas presidenciales de reforma electoral. Fueron escritas, valga la expresión, a trompa y talega. Es decir, apresuradamente. Por decirlo suavecito. Buena traducción de Buena esa traducción rápida sí. de esta hispana expresión. Bueno, el caso es que nos dice el doctor Alcocer que efectivamente le cambiaron esto, porque con el garlito de que vamos a recortar recursos económicos para que no nos cueste tanto sostener este aparato, pues iba a salir más caro por lo mal hecho que estuvo. Sí, fíjate que ayer en la noche... Iba a salir más caro y ya le corrigieron, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, ya el tema de los regidores ya se ajusta y entonces ya el tema se mantiene en la lógica de que vamos a recortar recursos para esos regidores. Sí, fíjate, hoy en la mañana también me hicieron llegar este dictamen, y en el comparativo, en el texto del 115 vigente dice, lo voy a leer brevísimo: cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidores y sindicaturas que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. Punto. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Cada municipio será gobernado por un presidente municipal, una sindicatura, y ahora la propuesta es hasta 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género vertical, etcétera. Y lo que estaba sucediendo es lo que tú decías, que se fue a un número específico de 15 como techo y como piso de 7. Y entonces, claro, cuando se pusieron a hacer cuentas, me parece que arriba de 15 solo había 50 municipios y abajo solo había como 1,500. Entonces, una reforma que proponías ahorrar recursos, que esa es la retórica, yo no creo que vaya la cosa por ahí. No, pero es lo que se está encubriendo es la ratificación, no revocación, la ratificación del mandato de la presidenta Sheinbaum. Y está en la boleta del 27. Y está en la boleta del 27. Entonces yo creo que se dieron cuenta que efectivamente lo que estaban haciendo es obligatoriamente expandir en esos 1,500 municipios. Si usted tiene X número, pues auméntele para que llegue al mínimo constitucional. Un error de verdad que garrafal, y como lo dice muy bien Jorge Alcocer, se está presentando. Ahora, lo que se está dando en la revocación de mandato, que a mí me parece que de verdad es lo único que les importa, todo lo demás no tiene para ellos ningún sentido, es que se puede hacer esta revocación de mandato en 2 momentos. Aquí está en la propuesta, déjame llegar a ella, porque apenas la estoy recibiendo. Dice, se podrá solicitar en una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer periodo constitucional. Lo que le están agregando es segundo, para que se dé esta condición. Y entonces lo que me parece que mucha gente ha dicho, tú lo has comentado aquí en el programa, lo que la presidenta Sheinbaum quiere hacer es, teniendo una popularidad alta de acuerdo con las encuestas, con las pensiones, con toda la mecánica que tiene, no preguntarnos, ¿usted quiere que la presidenta Sheinbaum se vaya? Sino preguntarnos, ¿usted quiere que la presidenta Sheinbaum
y su extraordinario proceso democrático vaya muy bien, y con eso arrastre usted a Morena para que Morena no pierda la mayoría en la Cámara, no pierda las 17 gubernaturas, no pierda todo eso. Me parece que este es el truco. Y como lo hacía muy bien López Obrador, es de vendernos la idea de que están ahorrando recursos porque eran gobiernos caros, pueblo pobre y gobierno rico, en fin, toda esta retórica que han estado construyendo, que les ha salido la verdad bastante bien porque ha arrastrado muchísimo. Entonces me parece que este es el centro general de esta reforma. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente de la sesión de Comisiones Unidas. Y a ver qué dice el PT. Y a ver qué dice el PT, porque el PT también ha dicho en alguna de sus partes, porque hay expresiones ¿Sí? Que se están registrando en la prensa, que efectivamente que vaya la presidenta a la boleta va a beneficiar a Morena y va a perjudicar, obvio, a los demás. Exactamente. Bastaba decirlo así. Basta decirlo así. Entonces el PT, que ya no fue al plan A, está con dudas hoy. Exacto, y además como vamos a ver la conformación de las comisiones, por lo pronto en esta parte de la aprobación, que es Comisiones Unidas, ¿no? Comisiones Unidas. La conformación es mayoritariamente de Morena, pero hay gente del PT. Exactamente. Y no sabemos si se requiere al PT para esta votación específica de las Comisiones Unidas del dictamen. Entiendo que no. ¿Te acuerdas que ya en la votación anterior el dictamen tuvo una mayoría muy amplia por Morena? Tuvo. Y cuando llegó al Pleno, ahí sí, ni el Verde ni Morena, ahora parece que el Verde sí va, Morena no, PT no va. PT no va, y entonces en ese momento ya pierden la votación calificada que se requiere para reforma constitucional, y el plan B podría llegar a PT, fíjate que depende del PT. Depende del PT. Porque la oposición ha dicho clarísimamente que no van a votar. Que no va. Y otra cosa interesante, ayer se decía que también habían suspendido las reuniones para escuchar a la presidenta del INE. Y me parece que es un asunto a Tadei. Es muy importante desde mi punto de vista porque sigue estando presente el tema del que se ha hablado mucho. Hace un momento lo tenías con Samir, con el abogado que representa a los jueces en este fragmento tan interesante del programa. Y esto me parece importante, el propio INE ha estado diciendo no puede darse la elección judicial en el 27 porque va a contaminar la elección política del 27. O sea, el INE está diciendo o la posponen para el otoño, no para el verano, o la mandan el año que entra. Entonces yo creo que también escuchar ahora a Tadei es algo muy importante. No sé si con las prisas y estas necesidades que tienen de sacarlo todo rápido, aunque esté mal, no traigan a Tadei y bueno, pues entonces sea la elección. Pero yo creo que esto también es algo bien importante para regresar. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si las personas han figurado lo que va a suceder. Van a ir a elegir diputados federales, 17 gobernadores, diputados locales, presidencias municipales en varias entidades federativas. Esto es muy importante. Pero en una casilla distinta tendrían que ir a elegir a jueces magistrados, la mitad de los federales, y jueces magistrados de los poderes judiciales de 17 entidades federativas. Entonces yo quiero figurarme que una persona se levanta. Y si todo camina así, a Sheinbaum para revocación. Y Sheinbaum para revocación. Entonces vas a una casilla. En mega elección. En esa mega elección, entonces vas a una casilla con posibilidad de hacer campaña. Claro, con posibilidad de hacer campaña para ella, para tener una aprobación mayor al 80%, y de acuerdo con las encuestas, y arrastrar al partido. Entonces vas a una casilla con representantes de partidos, mesas, quién sabe cuánto estás ahí. Una vez que salgas, vas a otra casilla, distinta desde luego, en otro lugar, y entonces votas por los jueces. En el mismo lugar, pero en otra mesita. En otra mesita. No sé si en otra mesita o en otro lugar, porque no puedes tener representantes de partido. Entonces, sí, ahí sí. No puedes tener representantes de partido. Logísticamente. Ese es un punto importantísimo. Logísticamente, claro, como la de judicial no tiene posibilidad de que los partidos participen, pues entonces en la otra sí. Entonces, si estás en una escuela votando, pues tendrás que estar en otro lugar para votar por judiciales, y en la que sí pueden estar los representantes de partidos hay. Dos filas distintas. ¿O que pones una mampara? ¿O qué demonios vas a hacer? Eso es lo que yo creo que el INE sí se lo ha estado insistiendo a la presidenta. Que logísticamente volvemos a estar en un gran problema. Y ahí el problema que puedes tener, más allá de la presencia de la presidenta Sheinbaum, o eso a lo mejor es lo que están figurando, es lo siguiente. ¿Qué pasa si las personas dijeran, qué complicado es ir a votar por los jueces y los políticos, no voy a ninguna de las dos, o voy a una y no voy a la otra? Entonces el enorme problema es que puedes tener una tasa de participación tan baja en la elección, que entonces digas, ni tiene una alta legitimidad. Los electos políticamente ni tienen una alta legitimidad, como no la tuvo con el 10% de la votación efectiva, los judiciales. Entonces al final dices, oiga, ¿y cuál es
el sustento de estas autoridades políticas bajísimo. Yo creo que en esa lógica es en la que la presidenta Sheinbaum está intentando, como plan A, como plan B, a ver si hoy se resuelve eso con el voto del PT, estar en la boleta para ella arrastrar, déjame decirlo así, la votación atrás y subir los índices de participación. Pues ese es el tema y la gran cuestión es si se van a... no están peleados, porque no están peleados, se van a convencer a los del PTI para lograr una mayoría calificada que les permite una reforma constitucional que implicaría todas estas consecuencias tan graves, pues para una democracia ya muy afectada, ¿no? Fíjate, sí, y ayer Ricardo Monreal vi una entrevista que le está haciendo, la transmitieron en la noche, y era muy interesante porque los periodistas, yo creo que bien hacían su trabajo, le querían decir, diga algo del PT, diga algo del PT. Que ya alguien le decía, no, que se salió del Huacal. Y entonces él dijo... Decía, una chica, ¿lo viste? Sí, lo oí. Y era muy interesante porque él dijo, a ver, no me sigan empujando, no voy a hablar mal del PT. El PT son mis asociados, el PT van bien, que no voten con ciertas cosas. Pero ya decirles que se van a hacer el Huacal, es que están en el Huacal. Exactamente. Entonces me pareció muy interesante porque dijo, nunca quiso decir, yo no me voy a meter con el PT. Y le buscaron 6 o 7, estuvo muy interesante. Y sí se echó un buen round de sombra a Ricardo Monreal, porque ahora sí que no cayó en la provocación, como decía el clásico, y entonces no dijo nada del PT. Pero dijo, bueno, para otras cosas siguen siendo... Ya están muy grandecitos, sí. Ya, eso dijo, ya están muy grandecitos. También lo oí, sí dijo, claro. Ya están grandecitos. ¿No? Cada quien asuma su responsabilidad. Bueno, muy interesante. ¿A qué te sonó ya están grandecitos? A que el PT pues sí está dificultándole mucho la votación para el plan B, pero no quiere decir que para el resto de las cosas que durante la legislatura que todavía queda, lo vayan a perder. Es decir, que el PT no ha ido al plan A y el Verde no ha ido al plan B. Que no hayan ido al plan B no quiere decir que estemos rompiendo todas las relaciones. ¿Por qué? Pues porque no, imagínate el interés de todos ellos de estar juntos. Y necesitan una mecánica procesal. Se requieren mutuamente. Se requieren mutuamente porque todavía le queda un rato largo. Este año empezamos el tratado, vamos a tener una situación económica difícil, tienes que aprobar presupuesto, egreso, ley, o sea, muchas cosas y necesitas todo ese ambiente. Veremos qué ocurre con esta reforma de la presidenta Sheinbaum y ya estaremos al pendiente de lo que ocurra esta media tarde. Exacto. Con las comisiones unidas que ya tuvieron el dictamen. Bueno, pues ahí está este tema. Y está este otro tema que propones analizar y que me parece importantísimo, que tiene que ver con organizaciones muy relevantes, organizaciones que han hecho un trabajo muy importante para la sociedad mexicana, para los medios de comunicación que tomamos sus informes como una referencia muy importante. Sus informes, sus estudios, sus declaraciones son instituciones que desde aquí lo digo, son relevantes para la tarea de entender al país y de identificar los puntos clave de las cuestiones que analizan. Léase México Evalúa, léase Mexicanos Primero y léase el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿En qué estamos con ello? Porque pues el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unos días la revocación de una figura muy relevante para que puedan sostenerse estas organizaciones. Mira, yo quisiera empezar para poner todo el marco, por si no se va uno rápidamente al último punto. La Constitución nos obliga a todos que todas las personas debemos contribuir al gasto público de la Federación de Estados y Municipios en la forma proporcional y equitativa que disponga la ley. Entonces, hay una obligación para contribuir. Y las contribuciones se suelen pagar, hay muchas más cosas, pero de dos formas, con impuestos o con derechos. El derecho, lo voy a explicar rapidísimo, es cuando tú pides una licencia, un pasaporte, un trámite, pues pagas el correspondiente derecho, una cantidad de dinero por el trámite que está haciendo. Y los impuestos tienen otras muchas fuentes. Todas las personas pagamos todos los días el impuesto al valor agregado, el impuesto especial cuando tenemos la gasolina, etcétera. Y hay esta gran receptor que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta son todos los ingresos que tenemos nosotros, menos las deducciones que están autorizadas. Vas al doctor, pues recibes la factura. Quien está en un proceso productivo va poniendo insumos en la cadena productiva, pues esos los va pudiendo deducir y así sucesivamente. Entonces, al final dice, recibiste 100, pudiste deducir 30, consecuentemente vas a quedar, me vas a tener que pagar sobre 70 un impuesto con una tasa que varía. Hace muchos años, ¿te acuerdas? Había tasas progresivas, hoy es una tasa más o menos fija, alrededor del 30%, 28%, 33%, en fin, ahí alrededor del 30% pagamos este asunto. Muy bien, digamos es el marco general de este asunto.
Y hay una figura particular que son las organizaciones sin fines de lucro. Hay instituciones que dicen, pues yo no quiero ganar dinero, yo quiero hacer el bien, yo quiero generar cierto tipo de soluciones sociales, etc. Y dentro de ese gran marco de las organizaciones sin fines de lucro, hay algunas que además de no tener fin de lucro, piden tener o ser donatarias autorizadas. Y esto genera dos efectos. Uno, que la persona que te hace la donación reciba, desde luego, un recibo de tu parte y lo pueda presentar como un deducible. Entonces, pues yo le doné a la asociación X 100, pues me dan un recibo de 100 y yo lo presento en mi lista de deducible y dejo de pagar. Y del otro lado, de la organización que recibe el dinero, no tiene que declarar ese dinero recibido a su vez para el impuesto sobre la renta. Y ese es el asunto importante. ¿Por qué son tan interesantes estas cuestiones? Porque al final del día, si imaginamos un estado, el mexicano, cualquier estado que está recibiendo una gran cantidad de ingresos, pues todos esos ingresos se van por básicamente el presupuesto de egresos de la federación, de los estados. Y entonces dice, para infraestructura tanto, para telecomunicaciones tanto, en fin. Y aquí lo interesante es que se vuelve, como en esta expresión que ahora se usa mucho, granular. Tú dices, bueno, pues hay una asociación que quiere ayudar a las personas débiles visuales, bueno, pues yo le voy a dar ese dinero a esa asociación porque a mí me parece que están haciendo. O a estas personas están educando chicos o chicas en la sierra, pues yo quiero entregar ese dinero y así. Y entonces ese es, digamos, el mecanismo general. Y ya desde hace muchos años en el país están todas esta rama, digámoslo así, no son todas, pero esta rama de asociaciones que están contribuyendo a temas educativos, temas ecológicos, temas, digamos, comunitarios, en el sentido más amplio. De competitividad, de evaluar al país. Evaluar el país. Ámbitos. Exacto. Sí, son varias especialidades. Y como dices tú, nos hemos guiado o nos guiamos todos. Son informaciones, sí, son relevantes para la sociedad. Claro. Hoy sabemos que la tasa de impunidad en México anda rondando el 94-95%. Por México Evalúa, porque tiene desde hace ya muchos años un estudio que va diciendo, mire, ajustando, ahí está, son datos abiertos, son metodologías abiertas, se puede criticar y sí, y ahí tiene usted. Entonces sí ha sido, como tú lo dices, uno de los factores más importantes, yo creo que de transición democrática. De rendición de cuentas. De rendición de cuentas. De evaluación crítica. Que le permitió, de hecho, al propio López Obrador o a la transición de izquierda desde el presidente Fox, en el momento de la transición, luego a Calderón, a Peña Nieto, todo esto fue instituciones que construyeron un andamiaje. Entonces, la enorme preocupación que está hoy es, bueno, ahora que están en el poder Morena y sus aliados, ¿por qué se están presentando estas cuestiones? Ahora, digamos, es la par. Hay otra cuestión que es bien interesante. En diciembre del año pasado se modificaron las reglas de miscelánea fiscal. Las reglas de miscelánea fiscal, brevísimo, las emite el SAT cada año y hace ajustes, desde luego a partir de lo que disponga la ley, y con esas leyes va ajustando, digamos, los distintos componentes en materia tributaria. Lo voy a dejar así de general, porque es una materia que tiene muchísimas cuestiones. Y lo que hizo fue modificar los requisitos de donataria autorizada. Esto también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo y para combatir a factureras, lo que se ha estado pidiendo es la materialidad de las operaciones, que tú este tema lo has hablado muchas veces aquí en el programa, y es muy importante. ¿Por qué? Y ahorita no estoy con donatarias autorizadas, sino con factureras. Las factureras lo que se han es, claro, yo recibí quién sabe cuántos insumos, puras facturas falsas, todo el mundo deduce. No, eso es otra cosa. Y es otra cosa, y entonces se dio. Entonces, lo que ha venido sucediendo en todo el derecho mexicano es que se ha ido construyendo la necesidad de una materialidad. Bueno, entonces se modificaron las reglas fiscales. Y en enero de este año salió una lista de 109 donatarias autorizadas a las que se les canceló este régimen de autorización. Y entonces la pregunta es, dentro de las 109, ¿todas cumplieron o dejaron, más bien, todas incumplieron con esas nuevas reglas de miscelánea fiscal, sí o no? Esta es una pregunta, digamos, general. Y luego, efectivamente, estas asociaciones, porque son casi todas unas AC, que han estado teniendo una actividad crítica, no solo a este gobierno, ni al gobierno anterior, la única diferencia es que esto se lo toman personal, pero que han estado haciendo unas críticas en este sentido. ¿Hay razones para estar en ese paquete de la 109 o no?
Esta yo creo que es la enorme pregunta. Y claro, surgen muchas sospechas porque el presidente López Obrador, ¿te acuerdas? Desde el comienzo de su sexenio decía, no como esta asociación, no mexicanos por la corrupción, en fin, esos chistoretes que hacía el presidente. Entonces, toda esa cuestión, pues claro, va generando un ambiente, decir, dentro de la 109, efectivamente, están todas las que deben y deben todas las que están o no. Y entonces me parece que es la enorme suspicacia. Sin duda. Déjame incorporar a la mesa contigo aquí en este momento a Manuel de Santiago, ¿sí?, para que Manuel nos cuente lo que ha dicho Amnistía Internacional. Claro. Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento muy puntual al respecto del tema con una pregunta puntual. ¿Queremos un país donde nadie vigile al poder? Esa es la pregunta. ¿Queremos un país donde nadie vigile el poder? Amnistía Internacional critica la revocación de donatarias por el SAT. Cuéntanos, Manuel, los detalles. Buen día. Buenos días, Carmen, y buenos días al doctor José Ramón Cosío. Así es, la organización Amnistía Internacional advirtió que la cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles en México representa un golpe directo a su capacidad operativa en un contexto que señaló forma parte de una tendencia regional de restricciones a la sociedad civil. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, señaló que la decisión del Servicio de Administración Tributaria aplicada a 113 organizaciones no constituye un trámite menor, sino una medida con efectos concretos en áreas clave como la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a la violencia de género y la protección de territorios indígenas. Menos recursos, dijo, para defensa de derechos humanos, para apoyo legal a víctimas, para atención a violencia de género. Así lo señaló Amnistía Internacional México, que enmarcó la decisión dentro de un fenómeno más amplio en América, donde advirtió crece la adopción de leyes anti-ONG. Según Amnistía Internacional, se trata de políticas que, bajo el argumento de promover la transparencia, terminan por controlar y debilitar a la sociedad civil. En el caso mexicano, la organización sostuvo que las asociaciones ya enfrentan una carga administrativa excesiva, con informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos, lo que deriva en que dediquen menos tiempo ayudando y más tiempo en burocracia. Asimismo, cuestionó lo que calificó como un doble estándar en materia de rendición de cuentas. Señaló, a las organizaciones se les exige todo, pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Amnistía Internacional subrayó el papel de la sociedad civil en la vida pública al señalar que documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes, por lo que advirtió que debilitarla es debilitar a toda la sociedad. La organización, Carmen, doctor, planteó pues que el debate de fondo no debe centrarse en una dicotomía entre control y libertad, sino en las implicaciones para la vigilancia del poder público. Y ahí planteó la pregunta, ¿queremos un país donde nadie vigile al poder? Advirtió que cuando las organizaciones no gubernamentales se debilitan, la corrupción y los abusos crecen, por lo que hizo un llamado a establecer reglas claras y justas que garanticen la transparencia sin afectar la operación de las organizaciones. Un México más seguro y democrático, dijo, necesita más sociedad civil, no menos, concluyó Amnistía Internacional, luego de que conociéramos, Carmen, también en los últimos días, a partir del fin de semana que se divulgó esta información, que organizaciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, como México Evalúa y como Mexicanos Primero han explicado, han respondido, señalando que se presentaron las solicitudes desde el año pasado y que siguen operando a la espera de una resolución del Servicio de Administración Tributaria. Carmen, sería lo que te puedo contar en esta mañana. Muchísimas gracias, Manuel de Santiago, por informarnos de todo esto. Pues es la postura de Amnistía Internacional muy puntual, José Ramón. Pues sí, mira, yo creo que este informe, hola, por cierto, Manuel, siempre es muy amable, Manuel. Entonces, yo creo que tiene toda la razón Amnistía, porque lo que vas viendo es que quiere este gobierno llegar a una idea, y déjame decirlo así, de pensamiento único. Y este es un asunto bien delicado. Cuando cerraron el INAI... Pensamiento único, uf. Es que al final de cuentas... Cerraron el INAI, bueno, sí. Los órganos que tenían esta capacidad llevaron a cabo una reforma judicial discutidísima.
Al final de cuentas, me parece que esta es la tendencia general hacia la que vamos. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué tiene de malo, déjame decirlo así, que una organización, cualquiera de las que hemos mencionado, diga cuál es el problema en la delincuencia, en la seguridad, con las personas desaparecidas, la impunidad, etcétera? Los temas trascendentes de un país. Claro, entonces todo se tendría que reducir a la mañanera. ¿Solo lo gubernamental? Y prácticamente dentro de lo gubernamental pues ha ido desapareciendo la vocería de casi todos los secretarios de Estado. Además, entonces acabas teniendo la voz de la Presidenta de la República, como tuvimos durante 6 años, la voz de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, oye, ¿cuáles son otros los lugares donde se puede construir? No es ni siquiera un pensamiento crítico, una alternativa, decir, oiga, yo no creo que esté todo bien, o algo no está bien, o todo me parece mal, cada quien tendrá sus dimensiones. Y la idea es, vayamos centralizándolo todo en la voz mañanera de la Presidenta de la República. ¿Qué ha declarado? ¿Dónde está la condición hoy del gusano barrenador? Pongo un ejemplo importante. ¿Dónde está la condición migratoria? ¿Quién sabe? ¿Dónde está? Nadie sabemos. ¿Por qué? Porque todo el gobierno, todas las declaraciones, toda la palabra del gobierno está pronunciada por la Presidenta de la República. La mañana lo dice y alrededor del día lo van adicionando con todos los que tenemos, las granjas de bots, etcétera. Entonces se va construyendo una idea de un pensamiento único. Los institutos a los que uno podía acudir para pedir información, esos ya no existen. Las organizaciones que dicen, oiga, pues yo tengo una tasa diferente, yo creo que el número es mayor, eso tampoco existe. Entonces, si nos vamos dando cuenta, yo creo que es la preocupación de fondo de Amnistía Internacional está llegando o tratando de llegar a la consolidación de un espacio único. Y por eso los espacios de los medios se vuelven tan molestos, y por eso es la sospecha de que tienen dentro de este paquete de 109, que seguramente hay algunas que no cumplieron con los requisitos, probablemente, es altamente probable, ¿no? Estaba revisando la lista, hay algunas que me parece son muy de un objeto muy pequeñito, a lo mejor no tienen hay de todo. De todo. Hay de todo, pero puntualmente hay muy claramente identificadas organizaciones que han hecho un trabajo muy relevante, muy importante, muy notable a favor de la información, de la democracia, de la rendición de cuentas, de la mirada crítica al poder. Y de eso se trata. Y claro, y que generan un discurso que es alternativo al de la mañana y nos dice, oiga, yo no creo que vaya bien el tema de seguridad porque el número de personas desaparecidas no es este, sino es este. Uh-huh. El número de asesinados, el número de lo que sea. Entonces vas teniendo contrastes de información. Y entonces si nos fijamos, la idea es, pues se desaparecen unos gubernamentales, desaparecen otros privados. Bueno, entonces, ¿dónde se produce la información en ese mismo sentido? Y el conocimiento necesario y a lo que tiene derecho a saber la sociedad mexicana. Pues así está el panorama, José Ramón Cosío. Seguiremos hablando del tema y por lo pronto veremos si estas organizaciones pues tienen algún tipo de alternativa, ¿no? Porque es muy difícil el asunto, es darle un golpe muy severo a la viabilidad de estas organizaciones, porque el mensaje es, pueden seguir operando, sin problema. Pero si tú le quitas ese factor de deducibilidad a una organización de especialistas en tal o cual tema, hay gente muy calificada que ha podido estar haciendo su trabajo a partir de que existen recursos que tienen la posibilidad de ser sufragados con estas donaciones y la deducibilidad que va de la mano. Si eso se lo quitas y te mandan el mensaje, pero sigan operando sin cobrar, ¿no? O de qué manera una organización que se dedica a estos temas va a poder tener recursos para poder funcionar y seguir dando su servicio a la sociedad. Por eso, qué bueno, y por eso quería poner el marco general. Tú lo que tienes es una organización sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Claro. Entonces, yo constituyo una asociación. Recursos para pagar. Sí, yo genero una asociación sin fines de lucro. Y mi modelo, déjame decirlo así, de negocio, ya sé que no es negocio en el sentido de ganar. Mi modelo gerencial de sostenibilidad es: yo voy a generar una asociación sin fines de lucro, pero voy a pedir la deducibilidad y me voy a comportar bien para que tenga yo esa deducibilidad. De ahí te estás fondeando para poder, porque no tienes un fin de lucro. Entonces, cuando le quitas a ese modelo de gerencial, le quitas toda su eje de sustentabilidad. Exactamente. Entonces te quedas como una organización sin fines de lucro, pero sin ingresos. Entonces, ni tienes lucro, ni tienes ingresos, ni tienes nada. Es terrible. Es terrible. Es terrible. El mensaje es terriblemente nefasto para las organizaciones, por supuesto, y para la propia sociedad, que perderemos servicios
independientes muy importantes de diferentes asuntos. Y dos cosas. Uno, tienen desde luego un recurso ante el propio SAT, luego tienen un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa y luego hay un amparo. Pero justamente aquí es donde viene la preocupación, es decir, si se fueron quedando con el Tribunal de Justicia Administrativa, si se fueron quedando con el amparo, si disminuyeron las posibilidades de acceso al amparo, la suspensión en el amparo, la defensa queda muy raquítica. Queda muy raquítica. Me parece que puede haber una sorpresa también, ¿eh? Puede haber una sorpresa, ojalá. Hay jueces en Berlín. Hay jueces en Berlín. Y la última cuestión que dices tú, que también me parece delicadísima, es que en este tipo de cosas perdemos todo. ¿Por qué? Porque te quedas con una voz única o un pensamiento único. Y decir, oiga, entonces el único dato que está en el ambiente, el único dato que se puede discutir es el del gobierno. Claro, porque no hay alternativa de producción de otros datos. Estos son temas sofisticados. Salir a decirle a la presidenta, señora presidenta, la tasa que usted tiene de disminución de homicidios, nosotros tenemos dudas. Eso es un trabajo que se requiere mucho, porque ella tiene atrás de sí todo el aparato del Estado. Los ciudadanos no podemos nosotros ni acceder a la información, ni mucho sabemos cómo tendríamos que hacer esas mediciones. Ahí es donde nos recargamos en el periodismo independiente, ahí es donde nos recargamos en las asociaciones. Si esto desaparece, pues entonces el único dato con el que tenemos que discutir es el del gobierno. Y como el gobierno está empeñado en mostrarnos un país maravilloso en todos los aspectos, todos, no hay un defecto todo va bien en este país, en consecuencia, pues la gente acaba enajenada en ese mismo sentido. Si a eso lo llevas a una elección en el 27, donde sale la presidenta avasalladoramente diciéndonos que votemos por ella como ratificación, no para retirar el mandato, sino ratificar lo bien que ve el país, y adicionalmente a eso arrastra a su partido político, pues ya empieza a entender uno cuál es la ecuación que se está construyendo. Ni más ni menos. Pues hablando de esta última parte que fue con la que empezamos y cerramos esto, que es la votación para la reforma electoral, déjame presentar esto que tiene que ver con lo que dijo hace ratito sobre si habrá o no reforma. Dice esto la presidenta. Hablamos de eso, pues de cómo son los tiempos y si se va a aprobar en este periodo. Y Ricardo Monreal planteó que sí, que la mayoría no tiene problema. ¿Buscaría un plan C en caso de no tener este respaldo? No sé, habría que ver. Pero no creo pues que vayan a votar en contra de eliminar privilegios, ¿verdad? El PT ya planteaba algunas diferencias de este plan B, presidenta. Tienen derecho a tener diferencias. O sea, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta. Pero pues también la gente ve cómo vota. Todos. Pues no es el PT, es el PRI, es el PAN, es Movimiento Ciudadano. ¿Se van a oponer a que se acaben los privilegios de los? Bueno, ahí está, pues es el estribillo, ¿no? Claro, y bueno, ¿y qué tiene raro que la oposición vote en contra, ¿no? Por eso se llama oposición. Por eso se llama oposición, pero aquí al final de cuentas está con un único tema, es que se acaben los privilegios y todo lo demás no existe. No existe la revocación, no existen los errores, no existe nada, los transitorios, nada, es los privilegios. Y la verdad que si uno acaba viendo la reforma, la disminución de los privilegios es muy pequeñita, muy pequeñita. Y acaba siendo un pretexto para lo principal. Para lo principal, que es el artículo 35. Para tener un discurso, para tener una narrativa. Porque al final de cuentas no va a cambiar ninguna cosa sustantiva. Nada, y no es revocación de mandato, es confirmación. No va a cambiar una cosa sustantiva de algún privilegio que hubiera. Entonces, no, por supuesto. Lo que sí va a dar pie a una circunstancia bastante preocupante para efectos de una elección como la que tendremos en 2027, que es una mega elección tan compleja que la acabas de explicar tú muy bien. Y se llama confirmación de mandato, no revocación de mandato. Ni más ni menos. Pues ahí está, doctor Cosío. Gracias por estar aquí. Gracias. Y buenos días. Yes. José Ramón Cosío. Lo mejor de Aristegui Noticias. Déjeme dar un giro de 180 grados para detenernos en esto que ha empezado esta semana. Iniciaron las jornadas interinstitucionales a 50 años del golpe en Argentina. Estamos siguiendo de cerca este muy importante proceso con un conjunto de eventos
Estamos hablando de los Argenmex. Un abrazo a la comunidad Argenmex en defensa de la democracia. Del 24 de marzo, pues que estamos el día de hoy recordando estos 50 años del golpe de Estado en Argentina. Están conmemorando el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia este 24 de marzo. Y los eventos pues ya empezaron en el marco de la conmemoración de este aniversario número 50. Iniciaron en la Cineteca Nacional. Estamos hablando de una exposición diaria que tuvo lugar ya en la Cineteca Nacional con Dussel. La filosofía es un don para un mundo sin sentido. Recordamos muchísimo al querido doctor Dussel, el gran filósofo, y bueno, pues un documental a su memoria, Dussel, la filosofía de un don para un mundo sin sentido. Y bueno, pues hay un montón de actividades que están ya disponibles para ser consultadas y para acudir a ellas, desde luego. Estamos hablando de la jornada Literatura y Memoria a 50 años del golpe de Estado en Argentina. En fin, son muchas las actividades que ya se han ido realizando y que al final de cuentas nos hacen detener en lo que significa medio siglo del golpe en Argentina. Y para hablar de esto, le aprecio mucho a la doctora Soledad Lastra, que ella es doctora en historia, socióloga y pues parte de esta comunidad que está recordando, revisando, diciendo cosas. ¿Qué significa medio siglo después de aquello? Gracias, Soledad, por estar aquí. Bienvenida al programa. Hola, Carmen, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Cuéntanos de lo que significa y representa todo esto para alguien como tú. Pues significa la lucha constante, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de las personas desaparecidas, por la búsqueda de los niños y los bebés que fueron apropiados durante la dictadura militar argentina. Es una lucha que en este momento toma otro color por el gobierno un gobierno abiertamente negacionista, revisionista, que tiende a desfinanciar las políticas de memoria, y toda esta necesidad también que tenemos de defender la democracia a través de la memoria. Mira que lo que dices es importantísimo, Soledad, por supuesto, que toque, digámoslo así, que se dé una conmemoración como esta tan redonda de 50 años, que es muy fuerte, con la presencia en la presidencia argentina de un personaje como Milei. Qué contraste es este, ¿no? Es un contraste muy grande, nos tiene muy sorprendidos a muchos que formamos parte de una comunidad que defiende los derechos humanos. No se trata solamente de pensarlo dentro del marco de lo que fue la dictadura militar argentina, sino también de pensar que estamos hablando de un discurso de odio que avanza sobre otras políticas que también son violatorias de derechos humanos, como por ejemplo la baja de edad de imputabilidad, que ahora permite que los menores de 14 años puedan ser detenidos, llevados presos. Hay un gran retroceso en Argentina en términos de verdad, memoria y justicia, pero también hay una sociedad que resiste. Y bueno, hoy se está demostrando con las marchas, desde ayer también hay una vigilia en Plaza de Mayo. Creemos que es muy importante también no perder de vista que el presidente Javier Milei no representa en este momento la lucha, ¿no? Y el llamado a sostener la memoria. Han tenido una gran cantidad de actividades desde la comunidad Argenmex en defensa de la democracia. Y para efectos de este 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado en Argentina, pues conmemorando este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y van a tener actividades. Cuéntanos de esto, cuéntanos qué va a haber el día de hoy. Soledad Lastra. Sí, con mucho gusto. Mira, la jornada comenzó el día de ayer en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Allí tuvimos 2 paneles muy importantes donde pudimos reflexionar en conjunto con aquellas personas de la primera generación del exilio argentino en México que se quedaron a vivir aquí en México, y luego también con sus hijos e hijas. El día de hoy nos vamos a encontrar a partir de las 11 de la mañana en el INERM,
aquí en la Ciudad de México, en San Ángel, donde también hay una jornada de todo el día, donde vamos a escuchar distintas intervenciones de estudiantes, profesores, académicos, para pensar también en la importancia, ¿no?, de esta fecha redonda. Y luego va a haber otras actividades también el día de mañana en la UNAM, y el día jueves en el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero habrá actividades durante muchos meses, porque también hay programados documentales, presentaciones de libros. Va a ser algo que va a continuar. Va a continuar, y bueno, pues tienen incluso van a proyectar esta película Argenmex, 20 años, la historia es esta, de Jorge Denti, ¿cierto? Sí, se va a proyectar esa película. Es muy interesante porque muchos de los entrevistados de esa película, ya están más grandes, y también eso nos permite conocer, cómo va cambiando también la percepción y la memoria del exilio argentino en México, sobre todo a la luz de este presente, ¿no?, que nos obliga a hacernos otras preguntas. Ni más ni menos, pues te mandamos un fuerte abrazo, Soledad Lastra, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con este tema tan importante, y estaremos al pendiente pues de estas actividades que se están realizando, las que ya ocurrieron y las que están por ocurrir, particularmente en este 24 de marzo. Y bueno, pues decirle al público que en la Sala Manuel González Casanova de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ahí en el Circuito Mario de la Cueva, de la UNAM, pues se va a proyectar a las 18 horas esta película, que es la que estamos aquí comentando, entre otras cosas, y pues habrá del 19 al 20, de 19 a 20 horas el conversatorio Protagonistas del Exilio, diálogo con realizadoras y realizadores. Y bueno, pues ahí estarán varios personajes como Shula Ehrenberg, estará Nerio Barberis y estará Israel Rodríguez, y me pierdo de alguien más. Pues es tan grande el programa que yo les invito a seguir las informaciones. Sí. Ajá, sí, y están todos invitados. Quiero señalar que esta no es una memoria solamente de la comunidad argentina en México, esta es una memoria también de México. México recibió a miles de exiliados y exiliadas en los años 70, y de alguna manera esta también es la historia de México. Sin la menor duda, pues estamos en ello. Soledad Lastra, ¿dónde la gente puede buscar el programa? Todo lo que estamos aquí comentando de manera deshilachada, porque hay un programa muy específico. ¿Dónde lo buscan? Sí, vamos subiendo permanentemente las actividades a través de las redes de la comunidad de Argenmex, Argentinos en Defensa de la Democracia. Pueden buscarnos en Instagram, en Facebook. Allí vamos compartiendo todas las actividades que se van organizando. No todas las organizamos nosotros, pero sí las difundimos, y estamos abiertos a recibir también información que quieran compartir, porque la idea es crear comunidad y socializar estas actividades. Ahí está. Pues doctora Soledad Lastra, gracias por estar aquí. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Buen día. Muchas gracias, buen día. Igualmente, gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahí están las actividades. Por cierto, un saludo a Gerardo Dubkovsky, que nos alertó de todas estas actividades y que nos permitió contactar a Soledad Lastra para poder escucharla directamente esta mañana de 24 de marzo 2026, en este 50 aniversario del golpe militar en Argentina. En más asuntos, adelante. Autoridades en Veracruz rescataron a 229 migrantes que estaban hacinados en un tráiler en Jalapa. El hallazgo ocurrió cuando